Anuncios. El segundo parcial promocional, 30 de noviembre, 14 horas. Recuperatorios puntuales, 9 de diciembre. Y recuperatorio general la semana siguiente, es decir, 16. Confirmen en el calendario que caiga miércoles. ¿Sí? ¿Tienen un calendario por acá? Bueno, 9, 16, ¿es miércoles? Bueno, de diciembre, ¿de acuerdo? Va a aparecer en la página y en cartelera. Vamos a continuar con compuestos carbonílicos y empezar con aldehídos y cetonas. Este tema va a llevar 2 clases y después van a ver con la doctora Bruno derivados de ácidos. Empezaron ya en las clases de problemas, ¿no? Con aldehídos y cetonas. Algunas comisiones no, otras sí. Bueno, vamos a estudiar los tipos de compuestos carbonílicos, la estructura del grupo carbonílico, nomenclatura, vamos a repasar la nomenclatura de compuestos carbonílicos, las propiedades físicas, preparación, la síntesis de compuestos carbonílicos y algo de espectroscopía, ¿de acuerdo? Del grupo carbonilo, espectroscopía sobre todo infrarroja. Y por último, y lo que nos va a llevar la mayor parte del tiempo en estas 2 clases, son las reacciones de los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir paso a paso desglosando cada ítem. Entre los tipos de compuestos carbonílicos están los aldehídos, que tienen la función carbonílica unida a un hidrógeno y un resto distinto de hidrógeno, y las cetonas, la función carbonílica carbono-oxígeno unido a 2 restos carbonados distintos de hidrógeno u otro elemento. Ácidos carboxílicos ya los reconocen, los ésteres los reconocen, los cloruros de ácidos y las amidas. Entonces, las clases de hoy miércoles y el lunes vamos a ver estos 2 grupos. Los compuestos carbonílicos están muy dispersos en la naturaleza y hay muchos ejemplos. Acá tenemos la vainillina, que es un aldehído, el típico sabor o olor de la vainilla, el cinamaldehído, que es el aroma de la canela, que es un compuesto carbonílico. Después la carbona, benzaldehído, que es el típico olor de las almendras. Y vemos que en estas funciones carbonílicas están conjugadas con un doble enlace. A esos compuestos conjugados carbonílicos con dobles enlaces se los denomina compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. Y vamos a dedicar varias diapositivas a estudiar la reactividad de esos compuestos carbonílicos también. Insaturados, ¿de acuerdo? Acá tenemos la progesterona, la testosterona, que son hormonas que tienen funcionalidades carbonílicas, y también carbonilos alfa-beta insaturados, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura de los compuestos carbonílicos, los orbitales P se solapan para formar una unión pi, carbono-oxígeno, y la unión sigma, carbono-oxígeno, debería decir carbono-oxígeno, entre los orbitales sp2 del carbono y el oxígeno, ¿de acuerdo? Ahí debería decir carbono-oxígeno. El oxígeno carbonílico todavía dispone de 2 pares de electrones libres
cada uno en un orbital sp2. La unión pi se construye por el solapamiento de dos orbitales p y una unión sigma, carbono sp2, oxígeno sp2, ¿de acuerdo? Obviamente la funcionalidad carbonílica es trigonal y es planar, está todo en un plano, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene mucha relevancia en cuanto a la reactividad. Bueno, acá vemos que el solapamiento orbital entre un orbital sp2 del carbono carbonílico y un orbital sp3 del carbono del metilo forma una unión sigma, y las uniones pi y sp2, sp2, ¿de acuerdo? En cuanto a la longitud del enlace carbono-oxígeno, este es más corto que el enlace carbono-carbono. ¿Por qué se les ocurre que es un enlace más corto? Sí, ambos son dobles enlaces. Claro, hay una diferencia en la electronegatividad entre los átomos de carbono y oxígeno que hace que haya una mayor atracción electrostática, ¿de acuerdo? Y esto tiene relevancia también en la espectroscopía infrarroja. También la energía de disociación de enlace es mayor en el carbono-oxígeno doble enlace que carbono-carbono doble enlace. Y esto tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Acá vemos una representación de formas canónicas de un compuesto carbonílico, y obviamente, como había mostrado bien al comienzo de las clases teóricas, la primera clase, en esta forma canónica la carga positiva descansa o resta sobre el carbono y una carga negativa sobre el oxígeno. Nomenclatura, ya estuvieron viendo bastante. Las cetonas tienen que reemplazar o tienen que agregar el término ona al final para simbolizar que es una cetona. Acá es la 2-butanona, ¿de acuerdo? 2,3-dimetil-3-pentanona, 1-fenil, 1-propanona, ¿sí? El aldehído, la terminología lo nombra con al final el sufijo al, 2-formilbenzoico y ácido 3-oxobutanoico, ¿sí? Otra terminología más aceptada para compuestos carbonílicos pequeños, la cetona, esta es la cetofenona, ¿de acuerdo? La cetofenona es la fenilmetilcetona, ¿sí? Esta es la propiofenona, ¿de qué otra manera podemos nombrar? Etilfenilcetona, y la benzofenona o difenilcetona, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Acá tenemos dos estructuras con funcionalidad carbonílica y dos formas de numerarlas. Una es correcta y otra es incorrecta. ¿Cuál es la correcta de estas dos? La primera es la correcta, donde el carbono 1 es el carbono carbonílico, mientras que el carbono 7 es el carbono olefínico. Bueno, acá tenemos el R2-cloro-3-fenilpropanal, 3-nonanona, ¿de acuerdo? Acá la cadena más larga es la de 9 átomos de carbono, y la funcionalidad carbonílica está en la posición 3 y es una cetona. Entre las propiedades físicas, nosotros sabemos que los compuestos carbonílicos, al tener un momento dipolar apreciable,
y eso influencia en las propiedades físicas como punto de ebullición. Y vemos que el punto de ebullición de la acetofenona, por ejemplo, es un poco más bajo que el del propanol. ¿Y por qué se les ocurre que hay esta disparidad entre los puntos de fusión de cetonas y alcoholes? ¿Cuál es la explicación? Que el alcohol tenga mayor punto de ebullición que la acetona. Porque el alcohol forma unión hidrógeno, la acetona también forma unión hidrógeno, pero el alcohol es un buen donor de hidrógeno y aceptor también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donor de hidrógeno a partir de su funcionalidad hidroxílica y aceptor de hidrógeno porque el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres también, mientras que la acetona o cetonas en general no son donoras de hidrógeno, sino aceptoras de unión hidrógeno, ¿sí? Acá vemos una acetona y un aldehído y vemos cómo funcionan como aceptor de hidrógenos, ¿sí? Formando uniones hidrógeno. Preparación de compuestos carbonílicos, todas estas reacciones ya las saben, en realidad, porque las estuvieron estudiando con otras funcionalidades. Podemos preparar compuestos carbonílicos a través de la oxidación de alcoholes, ¿sí? Con dicromato de sodio en ácido sulfúrico, un alcohol secundario se puede oxidar a una acetona. Con este reactivo, que es el PCC o el clorocromato de piridinio, se puede oxidar un alcohol primario a un aldehído, en este caso el ciclohexil metano a ciclohexano carbaldehído. ¿Sí? Y oxidación de dobles enlaces, oxidaciones, por ejemplo, reductivas con ozono y disulfuro de metilo, donde se cinde la unión doble carbono-carbono a través de unos ozónidos. ¿Recuerdan eso en alquenos? Repásenlo. ¿Qué otros agentes oxidantes podemos usar? Que también los vieron para oxidar dobles enlaces a funcionalidades carbonílicas. Permanganato de potasio, medio ácido y caliente, ¿de acuerdo? Pero fíjense que esta mezcla de reactivos genera un aldehído y una acetona. El aldehído proviene de este carbono y la acetona de este, ¿sí? El aldehído proviene de esta parte, de este carbono, y la acetona de este. Mientras que si usamos permanganato en medio ácido y caliente, generaríamos, ¿qué cosa? ¿O qué productos? Un ácido carboxílico de este carbono y una acetona de este carbono. Y la misma acetona de ese carbono. También hay otros agentes oxidantes que aparecen en los libros, como el ácido perclórico en caliente, es capaz de oxidar exhaustivamente los dobles enlaces. También vimos la reacción cuando estudiamos alquinos de la hidrólisis catalizada por sales de mercurio, ciclohexano con ácido sulfúrico y iones mercúricos en presencia de agua, el ciclohexilmetilcetona. También la reacción de los boranos, en peróxido de hidrógeno a hidróxido de sodio con triples enlaces. Y si pusiera dobles enlaces, ¿qué me daría acá? En esta reacción.
esta reacción, en vez de tener etinil ciclohexano, tuviera etenil ciclohexano, ¿qué me daría? Un alcohol que se llamaría, lo puedo llamar metil ciclohexil carbinol, ¿de acuerdo? O alcohol metil ciclohexílico, ¿sí? O ciclohexil, 1-ciclohexil etanol. ¿Sí? Y a esto, si utilizar un doble enlace en vez de un triple enlace, ¿qué me daría con este reactivo? También un alcohol, ¿de acuerdo? Todo esto es materia conocida. Una reacción que no es conocida hasta ahora es la reacción de los nitrilos, benzonitrilos, con un compuesto de Grignard. Este compuesto, el 1, es el bromuro de propilmagnesio. El bromuro de propilmagnesio, que al tratarlo con el benzonitrilo, que es esto, y luego una hidrólisis en medio ácido, me da la butirofenona. ¿De qué otra manera puedo nombrar esta acetona? Fenilpropilcetona, ¿de acuerdo? Esta reacción la vamos a ver más adelante, pero cuando vean derivados de ácidos, van a ver la reactividad de los nitrilos con los carbaniones o con los compuestos de Grignard, ¿sí? ¿De acuerdo? En cuanto a las propiedades espectroscópicas, esta parte que la tiene muy floja, tienen en las clases teóricas de la doctora Perillo. Vamos a dar una clase de integración de espectroscopía infrarroja y ultravioleta. Es que la última teórica va a coincidir con un repaso e integración para aquellos que rindan el examen promocional, pero a los que no rinden les va a servir para el final también. Y ahí vamos a ir a repasar espectroscopía infrarroja. Nombre de este compuesto. Primero, ¿cuántos carbonos? Cuenten los carbonos, empecemos por ahí. Contar carbonos, 4. Es derivado de un butano, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más importante, el carbonilo o el triple enlace? Entonces el carbono-carbonilo es número 2. Entonces es 3-in, muy bien, 2-butanona. Bueno, este compuesto tiene varias características en cuanto a su reconocimiento infrarrojo. Tenemos el carbono-oxígeno doble enlace, el estiramiento, el carbono-carbono triple enlace, el estiramiento, y el carbono-hidrógeno estiramiento con carbono sp. Entonces, ¿dónde están esos estiramientos, esas vibraciones? La vibración del estiramiento carbono hidrógeno del carbono alquino terminal es esta, alrededor de 3300 números de onda. Eso es característico, ¿de acuerdo? Son bandas muy características que sí, hay que saberlas. Este es el estiramiento carbono-carbono triple enlace, ¿sí?
Y este es el estiramiento carbono-oxígeno doble enlace. Es decir, son tres bandas sumamente importantes. Fíjense la transmitancia de estas bandas. Hay mucha absorbancia a partir de estas bandas. Y son diagnósticas, muy diagnósticas de este compuesto. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿por qué carbono-carbono triple enlace está a 2100 y carbono-oxígeno? Este carbono-oxígeno doble enlace estiramiento está alrededor de 1660. Ustedes saben o tienen que repasar que el estiramiento carbono-oxígeno doble enlace de una cetona, el promedio es 1715, ¿de acuerdo? Pero este está más desplazado a números de onda más bajos que una cetona común. Y eso es debido al triple enlace, ¿de acuerdo? Entonces repasen eso porque es una herramienta diagnóstica importante para identificar distintos tipos de carbonilo. Entonces la pregunta que les puedo hacer ahora y que deberían buscar en casa es ¿por qué efecto el estiramiento carbono-oxígeno doble enlace se redujo en la frecuencia de 1715 a 1660? Pregunta para casa. Otra pregunta que sí podemos contestar acá rápidamente, porque esto es más obvio, ¿por qué el estiramiento carbono-carbono triple enlace está a 2100 y la carbono-oxígeno a 1660? ¿Por qué uno es mayor frecuencia que el otro? No. Tiene que ver con, acuérdense de la ley de Hooke, de la constante de fuerza. La constante de fuerza entre los dos átomos que forman la unión. Cuanto más fuerte es la unión, mayor es la constante de fuerza, mayor es la frecuencia de absorción. Carbono-carbono triple enlace, más fuerte carbono-oxígeno, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, la ciclohexanona 1715 y la ciclohexenona a 1680. Este es el ejercicio que tienen que hacer en casa, justificar por qué se redujo la frecuencia de absorción. Y acá tenemos distintos carbonilos de una ciclohexanona, ciclopentanona y ciclobutanona, y aumenta la frecuencia de absorción. ¿Por qué será esto? Aumenta la frecuencia de absorción del estiramiento carbono-oxígeno doble enlace. ¿Por qué será esto? Porque aumenta la constante de fuerza, ¿de acuerdo? Es más fuerte la unión carbono-oxígeno en la ciclopentanona que en la ciclohexanona. ¿Por qué más fuerte? Si se preguntan, porque hay mejor solapamiento orbital. Acá tenemos un aldehído y se ve el estiramiento carbono-hidrógeno del aldehído a 1720 número de ondas. Y 1726 carbono-oxígeno doble enlace estiramiento. Reacciones. Bueno, esto viene lo denso acá, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar las reacciones de los compuestos carbonílicos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Las adiciones electrofílicas al carbono carbonílico, al oxígeno del carbono carbonílico, es decir, la protonación del oxígeno carbonílico,
y las reacciones nucleofílicas. Estas son las dos grandes familias de reacciones que sufren los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas. Cartel luminoso, adiciones electrofílicas al oxígeno carbonílico y adiciones nucleofílicas al carbono carbonílico. Cartel luminoso, ¿de acuerdo? Esto va a regir toda la reactividad de los compuestos carbonílicos. Y ahora voy a desglosar todas las reacciones que vamos a estudiar de adición nucleofílica a los compuestos carbonílicos. Las reacciones con carbaniones. ¿Qué es un carbanión? Un carbanión es... ¿Nunca escucharon la palabra carbanión? ¿Y? ¿No se acuerdan o...? Es una especie donde la carga negativa reside sobre un carbono. ¿De acuerdo? Con iones hidróxido, iones cianuro. Las reacciones nucleofílicas sobre el carbono carbonílico con agua, alcoholes y dioles. Cada una de estas nos va a llevar varias diapositivas. Otra reacción típica, la reacción de Wittig. La reacción con amoníaco, aminas e hidracinas. ¿Sí? Las reacciones de oxidación, las reacciones de reducción y la condensación aldólica. Todas las que están en negro son nucleofílicas. Entonces son dos grandes tipos a través de los cuales los carbonilos reaccionan. Las reacciones electrofílicas y nucleofílicas. Las adiciones electrofílicas, ¿hay algo gracioso en la clase? Adiciones electrofílicas, protonación del oxígeno carbonílico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es sensato porque el oxígeno tiene dos pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Entonces, ese oxígeno es muy nucleofílico, ¿sí? Es así como en presencia de un electrófilo, como el protón, va a quedar protonado el oxígeno del compuesto carbonílico que está en resonancia, esta forma canónica con esta otra, donde ahora fíjense que la carga positiva que reside sobre el carbono es una carga neta ya, ¿de acuerdo? Y esto muestra porque en estas condiciones ese compuesto carbonílico protonado es muy electrofílico, ¿de acuerdo? Es decir, va a querer reaccionar con un nucleófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carbono quedó con una densidad de carga positiva neta, o una forma canónica en la cual la carga es neta positiva. Entonces ahí es atacado por el nucleófilo y forma el aducto este. ¿De acuerdo? Entonces la protonación del oxígeno es una reacción de adición electrofílica. El grupo carbonilo también puede reaccionar con nucleófilos derivados de muchos átomos, como oxígeno, azufre, nitrógeno, hidruros de aluminio, boro y los carbaniones. Entonces, acá están todos los ejemplos que en realidad vamos a estudiar. Por ejemplo, nucleófilos derivados del oxígeno, el agua, alcoholes, dioles. Esto es un diol. Este exactamente es el 1,2-etanodiol.
Derivados del azufre, el sulfuro de hidrógeno, este se denomina etanoditiol. Del nitrógeno puede ser el amoníaco, aminas primarias, secundarias. También vamos a ver hidracinas, hidroxilaminas, de hidruros, como el hidruro de aluminio, de boro, carbaniones, como los reactivos de Grignard, bromuros de alquil magnesio, también reactivos organolíticos de litio, el ion cianuro, ¿de acuerdo? Y esto que se denomina iluro. ¿Qué característica tienen todos estos compuestos que van a actuar como nucleófilos? La característica es que son con heteroátomos con pares de electrones libres nucleofílicos, ¿de acuerdo? O con cargas netas negativas, ¿sí? Entre los mecanismos y orbitales involucrados tenemos que el carbono carbonílico es trigonal, plano, pero el nucleófilo va a atacar con un ángulo de 107 grados respecto de la alineación carbono-oxígeno. Es así como ataca el nucleófilo, genera un ion que se denomina alcóxido, y este reacciona con un donor de hidrógeno para formar un producto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y acá vemos en rojo la formación del alcóxido. Pero eso es mucho más fácil si de antemano tengo una protonación del oxígeno carbonílico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese ataque del nucleófilo va a ser más fácil o favorecido. Porque el carbono carbonílico que queda en el compuesto protonado es mucho más electrofílico, ¿de acuerdo? Está con una carga positiva neta o una densidad de carga positiva importante. Entonces lo hace muy electrofílico, tiene con afinidad al nucleófilo. Entonces, estas son reacciones de tipo electrostáticas primero, porque hay sitios de distintas densidades de carga primero, o cargas netas distintas. Acá lo que estamos viendo es qué orbitales están involucrados cuando el nucleófilo se acerca al compuesto carbonílico. Lo que reacciona del compuesto carbonílico va a reaccionar el LUMO del compuesto carbonílico. El LUMO es el orbital molecular más bajo desocupado. ¿De acuerdo? El orbital molecular más bajo desocupado, que es un pi asterisco. ¿Y qué va a reaccionar del nucleófilo? Bueno, va a reaccionar el HOMO, el orbital molecular más alto ocupado, ¿sí? Entonces se combina el LUMO con el HOMO. Sí, orbital molecular más alto ocupado. Orbital molecular, el LUMO, más bajo desocupado, y el HOMO, orbital molecular más alto ocupado. Es como tengo la última hilera de orbitales sobre el átomo, sobre la molécula, que está lleno con 2 electrones apareados, y viene un orbital del nucleófilo que está semivacío. Entonces, ¿para qué necesita estar semivacío? Para formar una unión
con el LUMO, ¿de acuerdo? Dos orbitales llenos nunca van a poder encontrarse, ¿sí? Los electrones en el HOMO comienzan a interaccionar con el LUMO. Esto lo vamos a ver también en espectroscopía ultravioleta. El llenado del orbital pi asterisco causa ruptura de la unión pi. Entonces la unión pi se rompe y se forma, queda la unión sigma, ¿sí? Los electrones de la unión pi terminan como la carga negativa sobre el oxígeno. Y se formó el nuevo enlace nucleófilo-carbono. Bueno, acá lo que vemos es lo que hablábamos al comienzo, que la atracción electrostática debido a sitios de distinta densidad electrónica facilita la interacción orbital. ¿De acuerdo? Carbono deficiente en electrones, nitrógeno con una densidad electrónica elevada, van a atraerse mutuamente. Bueno, pero me podrán preguntar, y sí, ¿qué acerca de los aldehídos y las cetonas? ¿Cuál es más reactivo? Acá hay un orden que estamos en condiciones de explicar por qué los aldehídos son más reactivos que las cetonas. A ver, ¿qué se les ocurre o qué idea pueden proponer para explicar ese orden? Intervengamos en la discusión. Que hasta ahora, ¿qué es lo que, digamos, pueden revelar este orden? ¿Cómo justificar este orden de reactividad? ¿Por qué los aldehídos son más reactivos frente a las adiciones nucleofílicas que las cetonas? Cartel luminoso, dicho sea de paso. ¿De acuerdo? ¿Perdón? En el carbono carbonílico de un aldehído, este carbono está más deficiente en electrones que en una cetona. ¿Por qué? Porque en la cetona, con los dos grupos alquílicos, por efecto inductivo, mandan densidad electrónica, entonces lo compensan. ¿De acuerdo? Compensan la deficiencia electrónica sobre el carbono carbonílico. Recuerden que el oxígeno está retirando mucha carga, mucha densidad de carga de ese carbono. Entonces, las cetonas con dos grupos alquílicos son menos reactivas que los aldehídos. Porque los aldehídos tienen unidos un solo grupo alquílico, las cetonas dos. Y menos el formaldehído, que no tiene ningún grupo alquílico. El formaldehído es el más reactivo. Bueno, vamos a comenzar con el ítem 1, que son las reacciones con carbaniones, iones hidróxido y cianuro. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Las reacciones con carbaniones. Bueno, los reactivos de Grignard, esto es un reactivo de Grignard. ¿Escucharon el reactivo de Grignard? El bromuro de etil magnesio en este caso. En los reactivos de Grignard hay una carga neta negativa sobre el carbono unido al magnesio. ¿De acuerdo? Entonces es un carbanión. Tiene mucha pinta de carbanión. Y obviamente es un nucleófilo muy fuerte. Por lo tanto, va a reaccionar rapidísimo con el carbono carbonílico, que es deficiente en electrones, ¿de acuerdo? En este caso, con la cetona, va a dar lugar a un ion alcóxido. Se destruye el doble enlace carbono-oxígeno, queda la unión sigma carbono-oxígeno
y tenemos el alcóxido. ¿Sí? Y el alcóxido en presencia de agua se neutraliza para dar el alcohol, en este caso el 2-metil-2-butanol. Es una reacción sencilla, ¿de acuerdo? Pero también podemos reaccionar con otro tipo de carbaniones que son los compuestos organolíticos. En vez de tener magnesio y bromo, tengo litio. Este compuesto se llama metil-litio. Cuando el metil-litio lo hago reaccionar con un aldehído o una acetona, se forma una unión carbono-carbono. ¿De acuerdo? Positiva. No, es más chiquito. Es siempre densidad de carga positiva. Se forma el alcóxido y se formó una unión carbono-carbono. Fíjense que esto es muy importante, sobre todo en química orgánica, porque las reacciones que dan lugar a nuevas uniones carbono-carbono son muy buscadas. Eso se llama en química homologación, quiere decir hacer crecer una cadena. Y aquí estamos haciendo crecer una cadena, en este caso con 2 átomos de carbono y en este caso con 1 átomo de carbono. Entonces, las reacciones nucleofílicas de adición de carbaniones a compuestos carbonílicos son muy importantes porque aumentan las cadenas, ¿de acuerdo? THF es un solvente del medio que se denomina tetrahidrofurano. ¿Sí? Es un solvente. Estas reacciones se hacen en solventes sumamente anhidros, es decir, no tienen que tener agua. No tienen que tener agua porque el carbanión se destruiría con el agua, ¿de acuerdo? El carbanión se destruye con el agua, entonces tienen que librarse de agua. Este es un segundo paso, que le agrego agua luego de que reaccionó, ¿de acuerdo? Ahora vamos a estudiar la reacción del cianuro de hidrógeno con un aldehído, en este caso el propanal, y me va a dar lugar a una cianohidrina. Cianohidrina también formó una unión carbono-carbono. Y obviamente el nucleófilo es el ion cianuro, ¿de acuerdo? Fíjense, en este caso, ¿cuál es el primer paso de la reacción? A que aquí no está especificado. Yo hago reaccionar un compuesto carbonílico, un aldehído, una acetona, con el cianuro de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la reacción? ¿Cuál? La protonación, porque hay un protón, ¿de acuerdo? Se protona el oxígeno carbonílico y al protonarse hace el carbono más receptor del ataque nucleofílico, es decir, lo hace más electrofílico, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, acá hay flechitas extrañas de equilibrio. Lo que está diciendo es que esto es un equilibrio que está un poco desplazado hacia el producto y acá hacia el reactivo. Ahora vamos a ver una reacción análoga que también la ven en los problemas, las clases de problemas, la reacción con bisulfito y luego cianuro de potasio o sodio. Es decir, acá no hay medio ácido. Entonces, esto es una forma de prescindir del medio ácido. Y esto es importante porque obviamente el cianuro de hidrógeno es un gas sumamente tóxico y digamos, no se puede manejar
seguramente, normas de seguridad no importantes. Entonces, hay una alternativa que es la reacción con bisulfito y luego cianuro de sodio o de potasio. Gracias. Cianuro de potasio o de sodio. Entonces esto me evita usar un medio ácido, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la reacción? Bueno, el bisulfito de sodio lo introduzco primero y forma una unión azufre-carbono. Al formar una unión azufre-carbono, porque el bisulfito está actuando, luego hay una transferencia de un protón de este hidroxilo alcohólico a este oxígeno del sulfito para dar este alcóxido. ¿Y para qué hace eso la molécula? A ver. No. ¿Por qué se toma la molécula? Es todo ese trabajo de migrar un protón del OH al oxígeno del sulfito. ¿Por qué les parece a ustedes que la molécula hace sus arreglos internos? Hace esos arreglos internos porque entonces va a poder eliminar bisulfito, ¿de acuerdo? Va a poder eliminar bisulfito como buen grupo saliente, ¿de acuerdo? El SO3- no resulta de un grupo saliente, ¿sí? Entonces tiene que eliminar un grupo saliente convencional. El bisulfito es un grupo saliente adecuado. Entonces hace esa migración de protón de este hidrógeno a este oxígeno, de este hidroxilo, a este oxígeno, la migración del protón para poder eliminar bisulfito y que me queda con la acetona original, pero ahora sí es atacada por el cianuro para formar este alcóxido que ya tiene una unión carbono-carbono que abstrae un protón del bisulfito del medio y al abstraerlo genera la cianohidrina y el sulfito de sodio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a estudiar las reacciones con agua, alcoholes y dioles. Esta reacción es más importante. La reacción con agua vamos a estudiar la formación de hidratos. ¿A qué se denomina hidratos? En medio ácido, medio neutro, el oxígeno carbonílico de un compuesto carbonílico, de una acetona o de un aldehído, se va a protonar. Se va a protonar y va a dar lugar a estas dos formas resonantes canónicas ya conocidas. A esa forma se las denomina activadas, compuesto carbonílico activado. ¿Por qué está activado? ¿Por qué decimos que esto ya está activado, el compuesto carbonílico protonado? Decimos que está activado para el ataque nucleofílico, ¿sí? Perdón. Está activado para ser atacado nucleofílicamente, ¿sí? Para eso está activado. Entonces, esa activación hace que sea atacado por una molécula de agua y me dé esto, ¿de acuerdo? ¿Siguen? Esto tiene una carga, que
que luego hay una desprotonación con otra molécula de agua para dar lo que denominamos un hidrato. Entonces, cartel luminoso. Un hidrato es un GEM-diol. GEM, G-E-M, diol. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene dos hidroxilos sobre un mismo carbono. El cartel luminoso, hidrato, es un GEM-diol. Este en particular es el hidrato de la acetona. ¿Se nombran como hidratos de...? Sí, se nombran como hidrato de el compuesto carbonílico del cual partieron. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Protonación en el medio ácido y luego adiciono agua y desprotono. Eso tiene relevancia y ustedes dirán, bueno, pero el compuesto carbonílico yo lo conozco como un carbonílico, como un compuesto carbonílico y no como un GEM-diol. En realidad, si uno ve el espectro IR, va a notar que hay un 99% de la masa que está en forma carbonílica, porque van a haber un gran estiramiento carbono-oxígeno y un 0,1% de un alcohol, ¿sí? Se ve en el IR, en el caso de la acetona, un 0,1% de un estiramiento oxígeno-hidrógeno. Acá tenemos equilibrios de un aldehído, de 3 aldehídos, perdón, para formar los hidratos respectivos. El hidrato del propanal, el hidrato del formaldehído se denomina formol, ese formol que se usaba para dormir ratas o hace varios siglos seres humanos, es el hidrato del formaldehído. El cloral es el tricloroetanal, también forma un hidrato. Lo que podemos observar que estos tienen distintas constantes de equilibrio, ¿sí? El hidrato del propanal tiene una constante de 0,7, del formaldehído de 40 y del cloral de 500. ¿Cómo podemos explicar esta tendencia? Es decir, ¿por qué el equilibrio está más desplazado hacia la formación del hidrato del cloral que lo está hacia la formación del hidrato del propanal? Están en condiciones ya de responder eso. Digamos que el carbono carbonílico del cloral es muy deficiente en electrones y está muy susceptible a ser atacado nuevamente por el agua. ¿De acuerdo? Entonces ese equilibrio hace que lo desplace. Acá tenemos un super ejemplo que es la hexafluoroacetona. Fíjense, con dos grupos F3 unidos a cada lado del carbono carbonílico, el hidrato tiene una constante de equilibrio altísima. Es decir, todo ese compuesto no lo van a encontrar en forma carbonílica en agua. Va a estar en forma de hidrato, ¿sí? Mientras que la acetona, con dos grupos CH3, los van a encontrar todo como forma carbonílica, ¿sí? En medio básico, es decir, sin agua, se mantiene la unión sigma carbono-oxígeno. Y ahora vamos a estudiar cómo podemos formar lo que se denominan hemiacetales. Hemiacetales se pueden, en vez de usar agua, voy a usar alcohol, un alcohol.
cartel luminoso, formación de hemiacetales. Tenemos ciclohexanona. Un medio ácido va a protonarme el oxígeno carbonílico, neutralizar uno de los pares de electrones libres sobre el oxígeno, formar la acetona protonada que es activada, ¿de acuerdo? Que está activada ¿para qué? Para el ataque nucleofílico, ¿de acuerdo? Está activada para el ataque nucleofílico ahora del metanol, que es un alcohol, ¿de acuerdo? Y me forma este intermediario, fíjense que es un éter y un OH, donde el éter está protonado. Luego esto se desprotona y me da el hemiacetal. ¿Me siguen? ¿Cómo se desprotona el éter protonado? Con otra molécula de alcohol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que es la base conjugada. Entonces, este es el hemiacetal. En el hemiacetal hay una función éter y una función OH. Ahora vamos a ver formación de acetales. Entonces, hidrato, un hemdiol. Hemiacetal, el carbón unido a un OH y a un oxígeno R. Y ahora vamos a ver acetales. En el acetal, partimos del hemiacetal y lo seguimos reaccionando. En el hemiacetal lo protonamos. Ahora bien, fíjense que yo hice la protonación de este oxígeno. ¿Por qué hice la protonación de este oxígeno y no del oxígeno del éter? Cuando ustedes plantean estos mecanismos, tienen que entender qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, respuesta. Yo puedo plantear la protonación de este oxígeno también, ¿de acuerdo? Pero la de este oxígeno es mejor, porque el agua es mejor grupo saliente que el metanol, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces como que vuelve a desprotonarse y se vuelve, protona el OH, ¿sí? Se forma el hemiacetal protonado. Este es el hemiacetal protonado, ¿sí? El hemiacetal protonado, ¿qué le va a pasar ahora? Pierde agua, ¿sí? Porque el agua es un buen grupo saliente y forma este compuesto que está muy activado. Fíjense, al irse el agua quedó una carga neta positiva sobre el carbono, que está en resonancia, una forma canónica, con esta especie, donde el oxígeno soporta la carga positiva. Pregunta, ¿cuál de las dos formas canónicas cumple la regla del octeto? La segunda, esta. Acá este tiene el carbono, el octeto completo, acá no. Entonces, esta forma, digamos, está en resonancia, es atacada de nuevo por otra molécula de metanol. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y forma el acetal protonado. Fíjense, este carbono con dos OR. Acetal protonado. El oxígeno este con una carga positiva. Y luego, ¿qué pasa? Se tiene que desprotonar. ¿Y cómo se va a desprotonar? Con una molécula de alcohol que está en el medio y forma el acetal. ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá vemos formación de hemiacetales, aldehído con etanol, me da esto es en medio neutro, ¿de acuerdo? Hemiacetal. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la formación de hemiacetales catalizada por base también es posible el aldehído con etanol, con etanol en medio básico, el etóxido ahora ataca el carbono carbonílico, forma este alcóxido con funcionalidad éter que abstrae un protón de algún donor de hidrógeno. Es decir, es posible también la formación de hemiacetales en medio básico. Pero el ion etóxido es muy nucleofílico y termina acá la formación del hemiacetal, ¿de acuerdo? Ya el acetal no se puede formar en medio básico, ¿sí? ¿Por qué no se puede formar en medio básico? Había un paso clave que era que para que se formara el acetal a partir del hemiacetal debía protonar a uno de los oxígenos para convertirlo en buen grupo saliente, ¿de acuerdo? Ni el etóxido ni el hidróxido son buen grupo saliente. Entonces nunca formarían un acetal en medio básico. Cartel luminoso. No se pueden formar acetales en medio básico. Entonces, a ver si... Bueno, volvamos a el paso clave acá. En este paso, cuando yo partía del hemiacetal, para formar el acetal, tenía que protonar el oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Para convertirlo en buen grupo saliente, que era el agua. Porque tenía que sacar el OH, de alguna manera, lo saco como H2O. Pero si no tengo medio ácido, no va a haber protonación. Y el hidróxido no es buen grupo saliente. Entonces nunca iba a poder tener algo por el estilo para ser atacado por el etóxido, ¿de acuerdo? O el metóxido, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Quién preguntó? Ah, ¿se respondió? Ah, bueno. Entonces, hasta ahora vimos formación de hidrato. El hidrato, perdón, se formaba a partir de aldehídos o cetonas con agua. Un hidrato era un hemdiol, ¿sí? Dos hidroxilos sobre un mismo carbono. Un hemiacetal es a partir de un aldehído o cetona donde combinaba un alcohol en medio ácido con un aldehído o una acetona. Me daba el hemiacetal. Y si el hemiacetal lo continuaba haciendo reaccionar con más alcohol en medio ácido, obtenía un acetal. El hemiacetal también se puede formar en medio básico, pero no el acetal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora vamos a ver, en vez de hacerlo reaccionar con un alcohol, lo vamos a hacer reaccionar con un diol. Por ejemplo, el 1,2 etanodiol. ¿Sí? Tenemos la ciclohexanona. ¿Se ve del fondo? Ciclohexanona. Primero protono la ciclohexanona, el oxígeno carbonílico. ¿Para qué? Para activarlo frente al ataque nucleofílico. ¿De qué? Del diol, ¿sí?
Entonces, el diol viene, ataca el oxígeno uno de los oxígenos del diol y forma esto. ¿Se entiende cómo se formó esto? ¿Sí? El 1,2-etanodiol son 2 carbonos con 1H en cada carbono. ¿Sí? Entonces, una parte de ese etanodiol atacó a través del par de electrones del oxígeno al carbono carbonílico. ¿Sí? Y formó esto, ¿de acuerdo? Como un alcohol, algo protonado, como un hemiacetal protonado. ¿Sí? ¿O no? Bueno, luego hay una transposición una desprotonación, perdón, se forma el hemiacetal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este hemiacetal? Este hemiacetal vuelve a protonarse, ¿sobre dónde? Sobre el oxígeno del hidroxilo. ¿Por qué se protona sobre el oxígeno del hidroxilo y no sobre alguno de estos otros 2 oxígenos? Porque el agua es buen grupo saliente. Entonces, para convertir el OH en buen grupo saliente, lo convierto en agua, en un alcohol protonado. Entonces, ahora este aducto, esta especie, pierde una molécula de agua y me da este compuesto que está activado ¿para qué? ¿Por qué está activado para el ataque nucleofílico? ¿Por qué este compuesto está activado para el ataque nucleofílico? Porque en realidad acá hay una carga positiva. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿La ven? Si no la ven, vuelvan acá. Esta carga positiva es una carga positiva sobre este carbono o sobre el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Va a ser atacado por el nucleófilo. ¿Qué nucleófilo hay en el medio? El mismo que está en el apéndice de la cadena, que es otro OH. ¿Sí? En vez de ser atacado por otro alcohol que viene de afuera, es atacado por el mismo OH que viene de la misma molécula. Y forma este aducto. Fíjense que estos son 2 carbonos, acá hay un carbono, acá está otro carbono, son este y este. ¿Sí? Forma un ciclo, un ciclito. Un acetal protonado que luego se desprotona. Entonces, esto es muy útil porque es una manera de proteger a los compuestos carbonílicos. ¿Sí? Si yo esto lo trato, si esto lo trataba yo con un reductor, se me va a reducir el carbonilo. Pero si esto lo trato con un reductor, no se va a reducir el carbonilo. ¿Cómo puedo pasar de acá a acá? Puedo pasar directamente en medio ácido. Esto también se los van a explicar en las clases de problemas, si no lo hicieron ya. ¿Sí? En realidad se protona y se desprotona. Pero si se protona no va a hacer nada, ¿te das cuenta? Porque ese no va a perder agua. Porque sería un carbocatión primario. Entonces, se protona y se desprotona, no le conviene. Entonces va a algún sitio que le convenga. ¿Dónde le conviene? Este OH, formando un carbocatión, en realidad, terciario. ¿Sí? En aldehído, supónganse que tengo este compuesto que es 3-carbaldehíl ciclohexanona. ¿Qué funcionalidad es más reactiva de estos carbonos carbonílicos? La función aldehídica, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, si hago lo mismo de arriba, lo que se va a proteger primero es este aldehído, este carbono carbonílico, este carbonilo, perdón. Este es el 1,2-etanodiol y si agrego un equivalente de 1,2-etanodiol, voy a obtener esto, ¿sí? Es análogo a esto, ¿sí? Si reduzco con borhidruro de sodio, que es un reductor, vamos a ver en las próximas diapositivas, se me va a reducir el carbonilo a la función alcohólica, pero esto no. Y si ahora hidrolizo, se va a reconvertir el acetal en carbonilo. Bueno, ahora les dejo un trabajo para ustedes. El trabajo que les dejo es, en vez de hacer la reacción como la hicimos, hacer la reacción inversa, es decir, la desprotección del acetal para formar el compuesto carbonílico. Y lo que tienen que proponer es el mecanismo. Entonces, ¿cómo uno propone el mecanismo? Bueno, en medio ácido tengo que protonar un oxígeno, ¿de acuerdo? Protono un oxígeno, dejo una carga positiva acá, vuelvo a formar una resonancia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejercicio para casa. Si no sale, lo vienen a consultar el jueves o el jueves siguiente, ¿de acuerdo? Pero es el mecanismo inverso a la formación del acetal. Y es casi análogo, ¿de acuerdo? Por eso no lo dejamos como ejercicio. También el mecanismo de hidrólisis en medio ácido de este compuesto y de este compuesto. Tarea para el hogar, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a el tercer grupo de reacciones nucleofílicas sobre el carbono carbonílico. La reacción de Wittig. En la reacción de Wittig se hace reaccionar un compuesto carbonílico con otro compuesto que se llama iluro, un iluro de fósforo. Y eso da lugar a un alqueno. Eso da lugar a un alqueno, a un carbono-carbono doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que se unió? Se unió toda esta parte con esta parte. Y me dio el óxido de trifenilfosfina. Por ejemplo, ¿cómo se forma ese iluro? Ese iluro se forma a partir de un halogenuro de alquilo y trifenilfosfina. Esta es la trifenilfosfina. La trifenilfosfina actúa como un nucleófilo y desplaza al ion haluro del halogenuro de alquilo para formar una sal de fosfonio. Esto se denomina sal de fosfonio. Es una reacción que ya conocen de tipo SN es una reacción SN ¿de qué tipo? Sustitución nucleofílica bimolecular, ¿de acuerdo? Para generar la sal de fosfonio. Esta sal de fosfonio, en presencia de una base muy fuerte, lo que va a hacer es abstraer un protón para formar el iluro de fósforo. El iluro de fósforo es esto, que está en resonancia con esto. Esta resonancia hace que
hay una densidad de carga positiva importante sobre el fósforo y una negativa importante sobre el carbono. Entonces, esto va a reaccionar con el compuesto carbonílico y va a generar el enlace carbono-carbono. Acá tenemos otros ejemplos de el bromuro de metilo con trifenilfosfina, la sal de metil trifenilfosfonio con el butil-litio y el iluro correspondiente. La trifenilfosfina con el bromuro de bencilo, la sal de metil trifenilfosfonio con butil-litio y el iluro correspondiente. Por ejemplo, si tenemos que sintetizar este compuesto a través de una reacción de Wittig, tenemos que proponer un análisis retrosintético y decir qué parte viene del compuesto carbonílico y qué parte viene del halogenuro, ¿sí? Porque en la reacción de Wittig hay que reaccionar un compuesto carbonílico con un iluro, el cual viene de un halogenuro, ¿sí? Entonces, la pregunta es qué parte viene del carbonilo, compuesto carbonilo, y qué parte viene del halogenuro. Como es una reacción para la formación del iluro de fosfonio, la sal de fosfonio, una SN2, deberíamos elegir un halogenuro primario o al menos secundario. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las siguientes propuestas. Que eso viene de la acetona y este iluro, o de este iluro y de esta acetona. Y decimos que este es el preferido porque este iluro vendría del bromuro de propilo, ¿de acuerdo? Bromuro de propilo más trifenilfosfina, la sal de fosfonio, más el N-butil-litio, el iluro, ¿sí? En cambio, de esta forma tendría que venir de un halogenuro terciario. Entonces, ¿cómo partimos? El bromuro de propilo con el trifenilfosfina y luego butil-litio, el iluro correspondiente que reacciona con el compuesto carbonílico para formar la unión carbono-carbono. Doble enlace. ¿Sí? El iluro ¿cuál no es preferido? ¿No habría un halogenuro secundario? Bueno, acá CH3, CH bromo. Bueno, pero es preferible uno primario. Sí, secundario, tenés razón. Y lo que hay que hacer en tarea para el hogar es proponer los reactivos para preparar los siguientes compuestos usando reacción de Wittig. Por ejemplo, yo les voy a decir los reactivos y ustedes en casa van a preparar, van a hacer el mecanismo. Esto tendría que venir de ciclohexanona y el bromuro de etilo. Ciclohexanona y bromuro de etilo. ¿Sí? Esto tendría que venir ¿de qué podría venir esto? Ciclohexil carbaldehído y bromuro de metilo. Esto podría venir de ciclopentanona este podría venir de ciclopentanona y de bromuro de metilo. Este podría venir de
2,4-dimetil 3-pentanona y bromuro de etilo. Corto acá, ¿sí? 2,4-dimetil pentanona y bromuro de etilo, ¿sí? Corté acá. Y este de bromuro de bencilo y de ciclohexanona, ¿sí? Entonces tengo que, en el análisis retrosintético, tengo que decir de qué compuesto carbonílico y halogenuro de alquilo puedo sintetizar carbono-carbono doble enlace. Entonces, de nuevo, corto acá y me fijo un halogenuro primario, o al menos secundario si no puedo, y un compuesto carbonílico. Entonces, ¿este a partir de cuál era? El A. Ciclohexanona y bromuro de etilo, este podría ser de dos maneras. Este podría ser del de clorometil ciclohexilo y formaldehído también, ¿de acuerdo? O al revés también. Podrían elegir los dos. De nuevo, ¿este a partir de cuál? Corto acá. Tengo que usar un compuesto carbonílico y un halogenuro de alquilo. Y el mecanismo está explicado en las otras diapositivas. Pero quiero que piensen de manera retrosintética. ¿A partir de qué puedo sintetizar esto? Por reacción de Wittig. Aprovechen este tiempo para preguntar, ¿de acuerdo? Si no lo ven, un carbono y un carbono. El bromuro de ciclohexil metilo, por ejemplo, y formaldehído. O bromuro de metilo y ciclohexano carbaldehído. Son dos opciones idénticas. Este ya es más fácil porque no hay muchas opciones. Ciclopentanona y bromuro de metilo. Este tampoco hay muchas opciones. De nuevo, quiero escuchar los precursores. Y cuenten, tengo que cortar acá. Es decir, acá tiene que venir un carbonilo de alguno de los carbonos que une el doble enlace. 2,4-dimetil 3-pentanona y bromuro de etilo, ¿de acuerdo? Y acá ciclohexanona y bromuro de bencilo. Bueno, ¿para qué hay este método para formar carbono doble enlace? Porque de hecho ustedes ya conocen otros métodos como deshidratación de alcoholes para formar alquenos. ¿De acuerdo? Entonces me podrán decir, ¿para qué me explican esto si yo podría hacer otra cosa acá? Bueno, estos ejemplos están seleccionados porque estos compuestos son difíciles de obtener por otros métodos, porque estos dobles enlaces se denominan exocíclicos. Entonces, supónganse que yo tengo en medio básico el bromuro, el 1-bromo, 1-etil ciclohexano, y lo trato con medio básico, ¿sí? Para sacar el bromuro de hidrógeno. El doble enlace se me forma acá, ¿de acuerdo? Si tengo un alcohol, si tengo el 1-etil, 1-ciclohexanol, el doble enlace se me vuelve a formar acá.
estos dobles enlaces exocíclicos son termodinámicamente poco estables. Entonces hay que conseguir una manera que no haya un reordenamiento. Este doble enlace también es exocíclico, ¿de acuerdo? Si yo tengo un bromo acá y un hidrógeno y lo quiero deshidrohalogenar, se me va a deshidrohalogenar acá. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá y el lunes vamos a retomar con otros nucleófilos derivados del nitrógeno. Entonces, hoy vimos nucleófilos derivados del oxígeno y la reacción de Wittig. Son esas dos cositas nada más vimos, ¿de acuerdo?